Esta es la historia de un pastor y su búsqueda de su historia personal. Un desierto se encuentra entre él y su tesoro. Deja todo lo que sabe atrás, confiado en su sueño, para llegar a él allí. Descubre nuevos mundos, nuevas personas y nuevas experiencias. Esta es una historia de un niño de encontrar su propósito en la vida. Esta es la historia de Santiago. El viaje de Santiago comienza en España cuando habla con una mujer que interpreta los sueños. Ella le dice que vaya a las pirámides de Egipto. Allí encontrará su tesoro. Santiago no le cree hasta que conoce al rey de Salam el día siguiente. El rey sabe sobre la vida de Santiago y de su historia personal. Él le dice que vaya a Egipto y le da 2 rocas que ayudarán a Santiago a descifrar las señales de Dios. Santiago deja todo lo que sabe y comienza su viaje para encontrar su tesoro. La primera parada de Santiago es en Tierra África. Cuando Santiago llega a tierra, se da cuenta de que no sabe el lenguaje y la gente no practica la misma religión. En lugar de convertirse en miedo, Santiago ve como un mundo nuevo. Cuando va a un bar para conseguir una bebida, se encuentra con un extraño que dice que la ayudará a Egipto. Voy a necesitar todo su dinero para comprar camellos, el extraño le dijo. En pocos minutos el extraño se había ido con su dinero. Santiago tenía nada más que sus rocas. Él decide trabajar por un mercader de cristal por un año con el fin de obtener dinero para comprar ovejas. Luego continuará su viaje. Trabaja con un mercader y hace muchas mejoras a la tienda que aumenta el negocio. El mercader está agradecido y inspirado en Santiago, pero después de un año Santiago continúa a Egipto. Santiago se une a una caravana para cruzar el desierto, a guías que el desierto. El inglés en la caravana es la búsqueda de su historia personal. Él está buscando un alquimista. Cuando llegan a un campamento en el desierto, Santiago se encuentra el amor de su vida y el inglés se encuentra el alquimista. Santiago también entiende el lenguaje del mundo. El alquimista decide ayudar a Santiago a las pirámides. En el cambio, son capturados y solo serán gratuitos si Santiago se transforma en el viento. Después de 3 días de hablar con el viento, el sol y el desierto se transforma. Él se libera y finalmente llega a las pirámides. Cuando llega está llorando y él es atacado. El hombre que lo ataca le dice que él es estúpido porque tenía el mismo sueño, pero fue en España en una antigua iglesia. Santiago se da cuenta de su tesoro es donde empezó. También se da cuenta de su historia personal era ir en el viaje. La vida es algo más que un tesoro, es sobre el viaje.